Bendiciones, hermanos, desde el lugar santo donde reposa el Espíritu de Dios. Bendiciones, un fuerte abrazo, un cordial saludo, unos con los santos en el amor de Jesucristo para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les siga llenando de sabiduría, que Dios los siga fortaleciendo en su vida espiritual. Cualquier situación que estén atravesando, que sea el Señor quien fortalezca sus vidas. Recordemos que Él es el fundamento de nuestra fe, Él es el todo para nosotros, y nosotros necesitamos estar confiados en Él, porque hay una promesa muy enorme, una bendición muy grande para los que confiamos en el Señor. Confiar es estar parados sobre la roca que es Él. Así que, pues en el amor de Jesucristo y por la misericordia de Dios estamos aquí, y en esta ocasión quiero compartirles un mensaje que el Señor mismo me dio. Me dijo que les compartiera, y es sobre el ayuno. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno, específicamente especial en uno, y vamos a el mensaje se titula dos tipos de ayuno. Yo no sé cuántos le hayan enseñado a usted, pero la Biblia refiere dos tipos de ayuno, y es ahí donde vamos a basar esta enseñanza. Póngase cómodo, tome su Biblia, tome su lápiz, su lapicero, su marcatextos para que usted anote, y si ve que voy muy rápido en la enseñanza, usted puede detener el video y anotar. Eso es importantísimo, porque eso le ayuda a usted a aprender, a hacer más, también a revisar sus apuntes y analizarlo a la luz de la Biblia. Así que espero que esta enseñanza traiga luz a su entendimiento de cada uno de ustedes y podamos aprender. Así que Dios les bendiga, y vamos a empezar. Así que hay dos tipos de ayuno, les digo, y uno de ellos es el ayuno del corazón. Estoy seguro que muchos no han escuchado esto, el ayuno del corazón. Y número dos es el ayuno del estómago, o del vientre, como dice la Escritura, ¿sí? Ayuno del estómago, ¿sí? ¿Qué es ayuno? El ayuno es abstenerse de. Ese es ayuno, significa ayuno, abstenerse de. Y la Biblia enseña dos, ¿sí? Dos tipos de ayuno. Ya le decía, es el ayuno del corazón y el ayuno del estómago. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, practicó los dos, ¿sí? Quiero decirle esto, anote bien. El ayuno del corazón, o del corazón, glorifica a Dios. El ayuno del corazón glorifica a Dios porque es la santidad. ¿Sí? Ahorita voy a dar detalles cómo es, ¿sí? Y ya usted ya agarró quizás y dijo, el ayuno del corazón es la santidad. Y el ayuno del estómago, esto nos beneficia a nosotros, ¿sí? Pues fortalece nuestra fe. Eso es lo que hace el ayuno del estómago, ¿sí? El ayuno del corazón glorifica a Dios. El ayuno del estómago nos fortalece a nosotros, nos ayuda a nosotros, ¿sí? Jesús dijo, ¿se acuerda? En una ocasión el Señor Jesucristo iba, usted sabe, andaba con sus discípulos. De pronto una persona trae a su hijo que tenía un espíritu inmundo, lo trae para que los discípulos lo liberen. Resulta que ellos oran por él, no pasa nada, y Jesús viene llegando. Había murmuración porque no habían podido liberarlo, y el hombre, el padre del joven, se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo traje a mis discípulos, a mi hijo, a tus discípulos, para que lo liberaran, pero no pudieron. Pero le dijo, pero si tú puedes hacer algo. Imagínense la incredulidad, si tú puedes hacer algo. Y más adelante sabemos que Jesús lo libera, y los discípulos, pues un poquito, como decimos aquí en la costa, chiveados, dijeron, bueno, pero ¿por qué no pudimos? Y le dijeron, Señor, ¿nosotros por qué? Entonces, en el capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo 29, Marcos 9, 29, Jesús les dijo esto, les reprochó y su incredulidad primero, y después les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué no puede salir? ¿Los demonios? No, la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad que hay en nosotros es un obstáculo para que no sucedan muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. La incredulidad provoca que nosotros seamos desobedientes. La incredulidad tiene muchas ramas, ¿sí? Pero la incredulidad en sí evita que sucedan milagros. La Escritura nos enseña que cuando Jesús fue a su pueblo, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Imagínense cómo hasta en la fe, probablemente la fe de los discípulos estaba bien, pero la incredulidad del hombre
no permitió que se hiciera el milagro, porque también estorba la incredulidad de otros, ¿sí? Cuando Jesús oró por la hija de Jairo, ve que sacó a los incrédulos, los que se burlaban, y solo metió a los discípulos y a su papá y a mamá de la niña para que orara, y así fuera. ¿Por qué? Porque la incredulidad estorba. Jesús cuando iba a resucitar a Lázaro, ya ve que Jesús lloró, dice la Escritura ahí. ¿Por qué lloró? Por la incredulidad de ellos, ¿sí? Entonces, todo esto, pero la incredulidad, ¿cómo sale? Con oración y ayuno. Entonces el ayuno del estómago ayuda, el ayuno de abstenerse de alimentos, vamos más claro, ¿no? O sea, eso ayuda, eso trae bendición porque se fortalece tu espíritu, y entonces la incredulidad se va de tu vida. Y es importantísimo, el ayuno del corazón es abstenerse de pecar. Así como el ayuno del estómago es abstenerse de alimentos, así el ayuno del corazón es abstenerse de pecar. Híjole, y eso ¿qué es el más difícil? Cualquiera puede ayunar físicamente de alimentos, ¿sí? Cualquiera. ¿Sí? Algunos, ya saben, batallan con su estilo de vida, de alimentación y todo lo demás, pero la mayoría, ¿sabe con qué batalla? Con el ayuno del corazón, porque eso es no pecar. Definitivamente es no pecar. Entonces, abstenerse de pecar, eso es el ayuno del corazón. No satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu, ¿sí? Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso es que absténganse de pecar. Ese es el ayuno del corazón. Abstenerse de pecar. ¿Por qué dice del corazón? ¿Por qué no dice de otra cosa? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde está la raíz de todo el problema de nosotros, ¿sí? La naturaleza pecaminosa que tenemos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, viene del corazón, y en el corazón están los malos pensamientos. Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando dice, digo pues andad en el Espíritu, quiere decir, ayunen en el Espíritu, ayunen de corazón. El ayuno del corazón es, y no satisfagan los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que los dos tipos de ayuno son importantes, pero el más importante, puedo decirlo sin descartar el otro, es el ayuno de corazón, porque eso glorifica a Dios, porque eso nos hace vivir en santidad, y es lo maravilloso. Quiero que voy a leer un pasaje. Yo no sé si algunos ya saben. Hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de la Odisea. No está incluido en los 66 libros de la Biblia, no está incluido en el Nuevo Testamento. No lo incluyeron, no sé por qué, no la había encontrado, no lo sé. Pero ahí está en internet, si lo quiere buscar, dice carta del apóstol Pablo a la Odisea. Y ¿por qué hago mención de esto? Porque en Colosenses 4, versículo 16, el apóstol Pablo habla de esta carta, ¿sí? Vaya a ver allá a Colosenses 4, versículo 16. El apóstol Pablo le escribe a los de Colosas esta carta, y les dice: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, de la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea la lean también ustedes. Y como no la tenemos, nosotros la leemos. Ellos en su momento la leyeron, nosotros no la teníamos. Entonces, ahí aparece, y quiero leer en el capítulo 3 de esta carta de la Odisea, que usted no la tiene, así dice. En capítulo 3, en el versículo 25, dice: cuán digno, hablando del ayuno del corazón, dice, el ayuno del estómago y del corazón, dice: cuán digno de autoadulación puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayunó con su vientre, pero tiene su corazón con malos pensamientos, enojos y deseos. O sea, dice, ¿qué tiene de digno? ¿Qué tiene de bueno que alguien ayune de su vientre, o sea, absteniéndose de alimentos, si su corazón está lleno de maldad, de enojo, de malos pensamientos, de enojos y de deseos? Y dice: ¿no hubiera sido mucho mejor que ayunara en el corazón que en el vientre? Y sigue diciendo, el versículo 28, voy a irme al versículo 28, dice: el Señor no se complace en el ayuno del vientre. Él lo practicó, ¿sí? Hablando de Jesús. Y sin embargo, favorece cuando se ayuna con el corazón.
Por lo tanto, ayunen en el corazón día y noche. Entonces ayunaréis en el espíritu y en verdad. ¡Wow! ¿Sí? Dice, pero ¿cómo pueden ayunar conforme a las enseñanzas de uno que solo pretende tener un pie sobre la tierra y el resto de él en el cielo? De acuerdo con eso, todos los paganos ayunan igual. Y sigue hablando. Este es lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de la Odisea y les dice, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que ustedes ayunen y hagan esto? Y dice, también los paganos ayunan así. No sirve. ¿Sí? Los satánicos, la mayoría de gente ayuna. Pero el ayuno del corazón, ¿sabe quiénes lo pueden hacer? Los verdaderos hijos de Dios. Ayunar con el corazón significa ayunar en el espíritu, pero significa abstenerse de pecar. Mire lo que dice: malos pensamientos, malos deseos, enojos. ¿Y cuánto equivale? ¿Dónde? Por eso dice la Escritura, ayunar del corazón es importante. Cuando Dios quiere hacer algo, te pide ayunar del corazón. En otras veces, hay que ayunar, hermanos. Ayunamos con el vientre, ayunamos de alimentos, pero ¿sabe qué hacemos? Tenemos malos pensamientos, estamos hablando mal. El mismo día que estamos ayunando, estamos haciendo todo lo contrario. O sea, en la Biblia hay muchos ejemplos que quisiera abundar más. Si me da el tiempo, lo voy a abundar más. Y eso es importantísimo que entendamos. El verdadero ayuno es el ayuno del corazón. El verdadero ayuno que glorifica a Dios es el ayuno del corazón. Lo otro es importante, sí, porque eso fortalece mi fe. Les lo he dicho, no que no lo haga, hágalo. Pero primero ayune del corazón, es importantísimo. Porque eso, el Señor, cuando dice, ejemplo de esto ayuno, cuando el Señor dice santifíquense, está diciendo ayunen con el corazón, ayunen en el espíritu. Pablo decía, digo pues anden en el espíritu. O sea, ayunen en el espíritu. Entonces, Levíticos 20, versículo 7, el Señor llama a esto, dice santificaos. ¿Sí? Desde Levíticos capítulo 20, versículo 7 dice, santifíquense. O sea, vivan en santidad, pues, y sean santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Eso es el ayuno del corazón, dice día y noche, todos los días, no es un día especial, es que el domingo es el día del Señor, y ahí está. No, todos los días los creó Dios para su deleite, para que nosotros lo adoremos, lo alabemos con nuestra vida, no con nuestros labios solamente. Porque muy fácil es decir con nuestra boca Dios es santo, pero tú y yo no somos santos. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés muere, queda como sucesor Josué. Y antes de empezar a caminar con el pueblo, ¿sabe qué le dice Josué al pueblo? Para poder marchar hacia la tierra prometida y Dios les fuera propicio, ¿sabe qué les dijo Josué al pueblo? En Josué capítulo 7, Josué 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5, Josué les dice al pueblo, y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué hermoso. O sea, ¿por qué? No le dijo ayunen, no coman ahorita carne. Sí, lo hacían también, pero cuando les dice santifíquense, está diciendo, ¿sabe qué? Guárdense de pecar, manténganse santos. ¿Sí? De verdad, esto es estos son los principios, estas son las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas, esto es santificarse, guardarse en santidad, o sea, abstenerse de malos pensamientos, de malos deseos, de ira, de todo lo malo, o sea, y eso significa abstenerse de toda especie de mal, como dice la Escritura. Santificarse es eso, ayunar con el corazón, o sea, ni siquiera pensar. ¿Es fácil? No, es difícil, no imposible, dije difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos habituados a pensar, a hacer, a hablar y todavía hasta se nos salen palabrotas, porque no estamos viviendo la santidad, no tenemos el temor de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces la santificación es un resultado del temor de Dios, pero ese es el ayuno del corazón. También ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo entró a Ai, uno de los pueblos más pequeños que habían destruido a Jericó por la mano de Dios y fueron a Ai? ¿Sabe qué? Ahí Dios les dijo no toquen nada, o sea, absténganse de tocar lo malo, lo inmundo, lo maldito. Pero un hombre lo hizo, lo tocó y desobedeció.
Y por causa de él murieron 6 guerreros valientes, 6 principales de Israel. Josué se vio esto y lloró, y Dios le dijo: levántate, ¿sabes qué? Hay un maldito entre ustedes. Mire lo que dice Josué 7, versículo 13. Cuando alguien no se abstiene de pecar, dice, Dios le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo, o sea, dile que no peque. Y di: santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema, maldito hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Qué tremendo es el pecado. Impide que Dios haga algo. Impide que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en todo, porque la santidad es algo que a Dios le agrada. Por eso la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos hablan de eso cuando dicen: cuando yo muera. No. Dios está diciendo en el presente, Dios está hablando en el presente. Sin santidad nadie verá al Señor significa: si tú no vives, si yo no vivo en santidad, jamás voy a ver a Dios actuar en mi vida, en mi ministerio, en mi hogar, en mi familia. No lo voy a ver actuar. Nadie puede ver a Dios porque nos moriríamos. Entonces, ¿por qué dice la Escritura así? Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? No lo vas a ver actuar. No vas a ver a Dios en tu negocio, en nada. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en santidad. El ayuno del corazón es la santidad. Y por esa razón nosotros tenemos que vivirla. El ayuno del corazón es no pecar. Tantos pecados existen y debemos de entender que el corazón, dice la Escritura, por eso es que tiene que hacer el ayuno del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, dice la Escritura en Jeremías 17:9, que es engañoso y perverso. Tu corazón y mi corazón son perversos y engañosos. Nos hacen sentir que estamos bien, aunque estamos mal. Dice la Escritura: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo conoces tu corazón. Porque hoy sientes algo y al otro sientes lo diferente. Hoy dices sí, mañana dices no. Hoy tienes un deseo y mañana lo sigues teniendo, pero nunca tienes la decisión, tomas la decisión de hacerlo. El corazón es engañoso. Y por esa razón tenemos que ayunar de lo que de él sale, de lo que en él hay, en nuestro corazón. La Escritura nos enseña que hay muchas cosas perversas. Ayunar con el corazón es santificarse, abstenerse de toda especie del mal. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 22. Mire lo que dice el contexto. El apóstol Pablo está hablando de que no se menosprecien las profecías y todo lo demás, pero mire lo que dice el 22. Dice: absteneos de toda especie del mal. ¿Qué quiere decir? Ayunen de corazón. Eso quiere decir ayunen de corazón. Absténganse de todo pecado, de todo mal. Eso significa absténganse. Abstenerse es decir, no hagas nada que esté mal. No hagas ningún pecado, no cometas. ¿Y cuál es el resultado? Ahí está el versículo 23, está el resultado. Miren lo que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en santidad. Tú estás absteniéndote de todo pecado, de todo mal. ¿Sí me estoy explicando? Subraye eso. Eso quiere decir, donde dice absteneos, eso quiere decir ayuno del corazón. Y esta es la recompensa. En el versículo 23 usted ponga una flechita y póngale recompensa por el ayuno del corazón. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Escuchen bien, me llama mucho la atención esto, porque Dios no santifica a nadie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios santifica aquello, perdón. Nosotros nos santificamos cuando vivimos sin pecar, que no pecamos, sin mancha, que nos abstenemos de toda especie de mal. Pero aquí dice que Dios de paso santifique. ¿Por qué? Porque el ayuno del corazón, que es la santidad, Dios te santifica más. ¿Sí? Por completo dice: y todo vuestro ser, mire, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nuestro ser, no nada más nuestro espíritu es santo. No, tiene que ser todo nuestro ser, tiene que ser santo. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, maravilloso es nuestro Dios que nos promete esto. Pero tiene que haber ayuno del corazón. ¿Lo está entendiendo? Espero en el Señor que sí. Espero en el Señor que sí. ¿Por qué? Porque esto le va a traer mucha bendición a su vida, le va a traer edificación a su alma, a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Así que antes de pensar en ayunar con el estómago, de abstenernos de alimento, debemos ayunar con el corazón. Eso es el encargo de parte de Dios. Eso es lo que el Espíritu de Dios me dijo, y eso le comparto a usted. Ayunen. Enséñale a mi pueblo a ayunar con el corazón.
Esto no nos habían enseñado. A mí no me lo habían dicho. Esto es el Espíritu de Dios que vino y me dijo, haz esto. Enseña esto. Este es el ayuno del corazón. Y entonces, ahora le pregunto, ¿por qué Jesús es santo? ¿Por qué Jesús se le llama santo? Usted dice, porque ya habitaba en la sí. Pero acuérdese que aquí estaba en carne. Aquí estaba en carne. Aquí no estaba en espíritu. Aquí estaba en carne. ¿Por qué se le llama santo, 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 3 veces santo? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Vamos a ver Hebreos 4:15. ¿Sí? Porque decimos, ¿por qué Jesús es santo? Porque es el Hijo de Dios. No, o sea, no alcanzamos a desmenuzar lo que quiere decir eso. ¿Sí? Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿sabe qué? No pecó, pero sin pecado. No pecó, por eso es santo, porque Él no pecó. Él no hizo ningún pecado. Y entonces, ¿por qué fue a la cruz? Por nosotros se hizo pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él se hizo maldito por nosotros. ¿Sabe qué dice la Escritura? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por su causa? No, por la nuestra, por eso. Pero Él no pecó, por eso es santo, santo, santo. ¿Sí me estoy explicando? No vaya a decir que Jesús solo vino a la tierra y hizo lo... No. Él vivía en carne, Él vivió en carne, Él fue tentado. Satanás lo tentó en todas las áreas, pero nunca pecó. ¿Sí? Él nos enseñó cómo se vence a la carne. Eso lo vamos a ver en otro mensaje que el Señor ya me dio. Pero quiero decirle esto. Nosotros tenemos que entender esto muy importante. Si no ayunamos con el corazón, no podemos ser santos. No somos santos por magia. Solamente porque dice la Escritura, no, un momento. Por eso dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? Ayunando con el corazón, porque en el corazón está todo lo malo. ¿Sí? Primera de Pedro 2, 21 y 22, mire lo que dice, hablando de la santidad de Jesús. ¿Por qué se le llama santo? Primera de Pedro 2, 21 al 22, nos habla precisamente de cómo Jesús... porque es santo. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No se halló. No hizo pecado ninguno. Por eso Él es santo. Si tú y yo queremos ser santos, tenemos no pecar. Esa fue la recomendación que Jesús le hizo cuando allá en Juan 5:14, cuando había sanado a un hombre que había estado tirado ahí durante 38 años, ahí paralítico. Jesús lo halla en el templo después, y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Pero le dio una recomendación muy clave, subraya en su Biblia esa palabra: no peques más, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mire, nosotros, yo vine a Cristo y sigues tu vida igual, hablando majaderías, guardando rencor, enojo, malos deseos, fornicando, adulterando, y piensas que vas a ir al cielo. Qué triste realidad te vas a enfrentar el día de mañana cuando cierres tus ojos en esta tierra. Hay que entender la verdadera santidad. Es no pecar más. Le dijo Jesús a este hombre, ¿sabes? No peques más. Porque si vuelves a pecar, te va a venir algo peor. Así lo dijo Jesús, de sus propios labios salió. Significa, le estaba diciendo, ayuna con el corazón, ya no peques más, por favor. Lo mismo sucedió allá en Juan 8:11, cuando le dijo, ¿se acuerda de la mujer adúltera? ¿Sí? La habían condenado, usted sabe, estaba a los pies de Jesús desnuda, sangrando porque la habían arrastrado y todo, y esperando que Jesús le soltara la roca más grande. Y Jesús le dice a ella, cuando o más bien cuando los hombres se fueron por lo que Jesús les dijo, le dijo Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y la palabra clave, y no peques más. Y no peques más. ¿Sabe cuál es? De hecho, en la misma palabra de Dios está en Romanos 6:22. En Romanos 6:22 está la clave de lo que usted y yo debemos entender.
Porque mucha gente pensamos que ya nos libertó, ya me perdonó Jesús, ya puedo hacer lo que sea de nuevo. En un momento mantente así, con tus vestiduras blancas, limpias. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Qué hermoso es nuestro Dios. Miren el orden. Libertados del pecado, siervos de Dios, santidad y vida eterna. Pero eso no pasa en los ojos de muchos predicadores. Eso no les conviene. Luego, prosperidad, ¿se acuerdan? Qué tristeza, ¿verdad? Porque cuando tú estás preocupado por el alma de alguien, ves esto. Porque yo estoy preocupado por mi alma. Yo también estoy peleando porque mi alma sea salva. Yo también estoy peleando porque necesito la vida eterna. Yo también estoy luchando día a día con mi carne, con mi mente, con mis ojos, con mi corazón. Estoy peleando también con el mundo. Eso lo vamos a ver en otro mensaje. Y le digo esto porque es importante que usted y yo entendamos esto. Es muy importante. El ayuno del corazón, abstenerse de pecar. Jesús no es santo nada más porque es el Hijo de Dios. No, porque vivió en santidad. Porque nunca pecó. No hizo nada, ningún mal. No lo hizo a nadie. ¿Sí? La misma Escritura nos refiere cómo actuaba, cómo nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo de santidad. No ejemplo de seguir haciendo lo mismo. Yo ya asisto a una iglesia, yo ya soy hijo de Dios. Eso es una mentira. El diablo te está engañando todavía. Vives con un velo que no ha sido quitado. Pero ahora Dios te está diciendo, ayuna con el corazón. Aprende este ayuno, corre la voz, ayuna con el corazón. Porque ayunar de alimentos es fácil. Me espero la hora que sea, a las 3, las 6 o todo el día y ya nomás llega a comer. Eso sí, probablemente te trajo un beneficio. No digo que no, trae beneficios. Pero no es lo que Dios quiere, eso no glorifica a Dios, ¿me entendiste? Eso no glorifica a Dios, lo que glorifica a Dios es la santidad. Primera de Juan 2:1, el apóstol Juan recomendaba esto a la iglesia. Y le decía, él había escrito todo el capítulo 1 y había hablado del amor y toda la santidad. Y dijo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no pequen, para que no pequen. Subraye esa palabra. Ese es el ayuno del corazón, para que no pequen. Y dice, y si alguno hubiera pecado, no porque le gusta pecar, sino que por un error se dejó llevar por sus impulsos, por el momento y de pronto pecó, dice, acuérdense, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Inmediatamente decirle, Señor Jesucristo, perdóname. Yo quiero que usted me acompañe. Voy a ir al Padre a pedirle perdón porque pequé. Pero muchos, nada, el tiempo lo borra. ¿Sí? No te preocupes, tú eres importante para Dios, con eso te engañan. No. Tú tienes que entender que tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Y ese es el ayuno con el corazón. Ese es el ayuno en el espíritu. Dice que en el ayuno en espíritu y en verdad. Eso es el ayuno en espíritu y en verdad. Porque así de verdad tú estás manifestando que tienes temor de Dios. Porque decir con tu boca que amas a Dios es una cosa, pero hacerlo con tus hechos, vivir en santidad, que la gente diga, no, yo conozco a él que esa persona no peca. Esa persona no practica esto. A él no le gusta esto. Ni lo invitemos porque él no practica esto. ¿Sí me estoy explicando? Es mejor eso porque estás glorificando a Dios. Pero a veces por ser aceptado por el mundo, haces lo que el mundo hace para que no se den cuenta. ¿Se acuerda lo que dijo, lo que le pasó al apóstol Pedro? Él se mezcló entre las personas que estaban, pues ahora sí, participando de la crucifixión, del castigo a nuestro Señor Jesucristo. Se juntó con ellos y estuvo ahí cuando le decían, tú también eres, no, yo no lo conozco. Y la tercera vez no solamente dijo no lo conozco, sino que dice que blasfemó. Dijo cosas, maldijo a Jesús. ¿Sí? Usted no piense que usted está exento de eso. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Pero tenemos que entender que no tenemos que esperar buscar ser aceptados por el mundo. Tenemos que ser aceptados por Jesús. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Porque cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando la gente glorifica a Dios a través de nuestras vidas, eso significa que le agrada a Dios. Dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras de santidad, viviendo en santidad. ¿De qué sirve ayunar con el estómago si tenemos un corazón corrompido, lleno de rebelión y de soberbia? ¿Sí me estoy explicando? En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que ayunaban y usted ve el resultado. Mire, hay un ejemplo ahí en Lucas 18, versículo 11 y 12. Lucas 18, versículo 11 y 12. Mírenle, pero no estoy hablando de esto.
¿De qué sirve que una persona ayune si tiene un corazón soberbio? ¿Sí? Este hombre subió, dice que subió un fariseo y un publicano no aquel que cobraba los impuestos de Roma, ¿sabes? Lo tenían como perro, lo peor, ¿sí? Y entonces dice la escritura que los dos subieron al lugar, subieron al templo a orar a Dios, los dos. Pero dice que el fariseo, puesto en pie, mire la soberbia, puesto en pie, ni siquiera dobló sus rodillas, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿sí? Consigo mismo de esta manera, ni siquiera lo decía así abiertamente, pero dice Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, ¿qué dice la escritura? No mirando cada uno no por lo suyo propio. O sea, este hombre era tan soberbio, dice, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se creía superior, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, era peor que él todavía, era peor que ellos. Pero él no se daba cuenta, su soberbia no le permitía entender esto. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Y de qué le servía? Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso cuando hay un corazón corrompido? ¿Cómo era este hombre? Soberbio, arrogante. Eso es suficiente, un espíritu de rebelión en él. De hecho, el corazón de por sí ya traemos ese sello de la rebelión. ¿Desde cuándo? Desde cuando nuestro padre Adán pecó. Desde ahí nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, la rebelión. Esa semilla la sembró el diablo en el corazón de Adán y Eva y nos transmitió a nosotros. Tendremos la rebelión, el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, la arrogancia, la vanagloria, el egoísmo, el egocentrismo, la independencia, la desobediencia. Todo lo traemos en el corazón y ya lo traemos, no tenemos que buscarlo. Y este hombre, ¿qué quiere decir? Este hombre no había manifestado un cambio en su vida. Era fariseo, sí. Tenía vestiduras blancas, sí. Tenía piedras en el pecho, sí. Tenía en su frente también diadema, sí. Pero ¿de qué servía eso? Ayunaba, sí. Daba diezmos, era íntegro en esa área, sí. Pero ¿de qué servía? Su corazón estaba podrido. Su corazón estaba corrompido. Ya ayunamos. El Señor nos puso a ayunar 8 días, 7 días, 40 días. ¿Y de qué sirve? Sigues en lo mismo. No hay respuesta de Dios porque Dios eso no le glorifica. La santidad glorifica a Dios. La santidad es lo que glorifica a Dios. ¿De qué sirven los demás ayunos? O sea, no quiero decir que no sirven. ¿De qué sirven cuando hay un corazón así? Pero cuando hay un corazón en santidad y ayunas, wow, eso es maravilloso. Mire lo que Jesús hacía. Dice que Jesús subía al monte a orar toda la noche. Y sí me explico. Mire lo que bajaba a hacer milagros. Porque era un hombre santo que estaba en una comunión. ¿Puede Dios responder a cualquiera? No. Por eso la Escritura dice porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero muchos no saben esto. Cualquiera puede, hermano, vaya a orar y no está bien su vida. Ayune del corazón primeramente. Antes de ayunar con el vientre, ayune con el corazón. Eso le agrada a Dios. Recuerde que cualquier cosita, algo tan insignificante a veces nos echa a perder toda nuestra santidad. Vamos bien, no hacemos esto, pero de repente nos enojamos. De repente guardamos resentimiento en el corazón. De repente hablamos una palabra, pensamos mal contra nuestro prójimo. Eso echó a perder todo. Por eso la Escritura dice que las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es considerado sabio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuánto le cuesta a un perfumista atraer ¿cómo se dice? La esencia de las plantas, de las flores para sacar un perfume. Yo lo leí en un libro que tarda mucho tiempo en realizar y con mucho cuidado, pero como eso despide un olor que atrae a las moscas, si el perfumista no cuidó todo por ahí, algún huequito y entró una mosca, echó a perder todo lo que a aquel le costó años o quizás mucho tiempo, mucho dinero invertido, lo echó a perder. ¿Sabe por qué? Porque no cuidó. Así nosotros. La Escritura también dice allá en 1 Corintios 5, dice que nosotros no saben que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Debemos tener cuidado. El pecado no se le define como pecado por ser grande, por causar mucho daño. No, el pecado es tan insignificante aparentemente. Y lo podemos hacer con la lengua, que es un miembro que está puesto en nosotros. Dice que está en medio de nuestro miembro, y que está inflama toda la rueda de la creación, y ella misma está inflamada por el mismo infierno. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. Qué tremendo, ¿verdad? Nuestra lengua nos puede llevar al infierno.
Y esto es lo importante que entendamos. ¿De qué sirve entonces ayunar? ¿De qué sirve nosotros, ahora sí, me voy a abstener de no comer alimentos durante 7 días, durante 21 días, durante 40 días, a ver, que el Señor me hable? Pero si tienes un corazón podrido, ¿cómo? ¿Cómo? Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos, dice la Escritura allá parece que es en Mateo 15. En Mateo 15 es donde la Escritura nos habla de cómo está el corazón. Cómo está el corazón de nosotros. Y esa es la manera de que nosotros podemos entender por qué tenemos que ayunar del corazón, ¿sí? Mateo 15, 19 parece que es donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está. Dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí salen, del corazón, ahí están. No que van a llegar, ahí están. Por eso cuando una persona adultera, no es dice, ay, el diablo maldito me puso esa mujer o ese hombre en mi camino para que yo cayera. No, amado hermano, amada hermana. Bueno, disque hermano. No, ¿sabe qué pasó? En tu corazón ya estaba sembrado eso. Y solamente te estabas aguantando las ganas de pecar. Y cuando se te dio la oportunidad, no lo dudaste, lo hiciste. ¿Sí? Por eso allá en Santiago 1 nos habla precisamente de eso. Dice que nosotros somos atraídos por lo que vemos. Primero la atracción. Segundo dice que es concebido. Es seducido, perdón. Es seducido. Y después, dice la Escritura, sino que cada uno tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14, por si lo está buscando. Dice, primeramente es atraído, segundo es la seducción. ¿Sí? Tercero, dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da luz el pecado. ¿Sí? Concibe. Primero es atracción, luego después es la seducción, después la concepción y después la a luz. Se alumbra el pecado. Y el pecado que da, se consume, da a luz la muerte. Entonces aquí tenemos que entender, amados hermanos, que el corazón ya está contaminado ahí. Por eso tenemos que ayunar de corazón, porque en lugar de ayunar, de dejar al estómago sin comer, deje a su corazón sin hacerle caso. No le hagan caso a su corazón porque es malvado, es perverso. No le haga caso a su carne porque está contra el espíritu. No le haga caso a su mente. No le haga caso a sus ojos, lo que desean. ¿Sí me estoy explicando? Espero en el Señor que usted lo esté captando bien y que le ayude este mensaje para poder madurar y poder crecer. Por eso el Señor, si usted ve en la Biblia, dice, quítense de ustedes toda amargura. Ese es el ayuno, ¿sí? En Colosenses 3:5, ¿no? Donde dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y dice, en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, háganlo morir, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hijos, no bastardos, no inconversos, hijos que son desobedientes, que no quieren ayunar con el corazón, ¿sí? Allá en Efesios 4:31 también, 4:31, donde dice, quítense de ustedes toda amargura. ¿Dónde está la amargura? En el corazón. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, quítensela. Porque esto hace llorar al Espíritu Santo, porque entonces no hay santidad. Si hay eso, no hay santidad en tu vida y en mi vida no hay. Y ayunar, quitarse es ayunar. Ayuna con el corazón, ya no tengas eso, sácalo de tu vida, ayuna, mantente limpio. ¿Sí? Asimismo, pues en todo, o sea, de la mente también, donde dice en Efesios 4:22. En Efesios 4:22, cuando dice, renuévense en el espíritu de su mente. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo se logra esto? Ayunando con el corazón. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? También de nuestra boca, dice en Efesios 4:27, ¿no? Donde dice, 28, donde dice ninguna palabra corrompida, o 29. Dice el que hurtaba no hurte más, está hablando de esto, el 29 creo que es donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todas esas cosas, ¿sí? Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Ahí lo vimos en 1 Tesalonicenses 5:22, dice, absténganse de toda especie de mal, ayunen con el corazón.
Ayunen con el corazón. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Para eso nos llamó Dios, para estar en su presencia. Pero ¿cómo podemos tú y yo estar en su presencia si nosotros no estamos ayunando con el corazón? Dios es santo y no permite inmundicia en su presencia, no permite el pecado en su presencia, no. Él ama al pecador, pero odia al pecado, rechaza al pecado. Dios no lo acepta. Así que tú y yo no podemos. El pecado levanta una barrera, un muro entre tú y yo, entre tú y Dios, perdón, entre yo y Dios, lo levanta el pecado. Entonces tenemos que abstenernos de pecar para mantener una comunión directa con Dios constantemente. ¿Sí me estoy explicando? Miren lo que dice, vamos a dar un ejemplo de los que ayunaban en Isaías 58:1, versículo 1 al 10. Dice, mucha gente piensa que por ayunar ya tiene derecho de que Dios haga lo que Él dice. Y somos tan envidiosos, tan egoístas. ¿Sabe qué? ¿Para qué ayunamos a veces? Para nuestro propio beneficio. Yo ayuno para que Dios me sane. Yo ayuno para que Dios bendiga esto. Somos egoístas hasta en la forma de ayunar y pensamos que por eso Dios está obligado a hacerme caso porque ayuno un momento. No. Lo único que puede suceder es que se vaya de tu vida algo, un defecto de algún problema intestinal o inclusive hasta en la sangre te puede ayudar el ayuno, pero un verdadero ayuno, no aguantarse las ganas hasta las 12 del día, por ahí decía una persona, ¿sí? Entonces, el Señor dice aquí en Isaías 58, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Para eso Dios nos pone a los atalayas, ¿sí? Que me buscan cada día. ¿Lo buscaban? Sí. Dice, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Un momento, pero estos ayunaban, mire, dice, que me buscan cada día. Eso no significa que eres aprobado. Hay personas que diariamente oran, diariamente ayunan, pero eso no significa que Dios los está escuchando o que están agradando a Dios. Dice, y quieren saber mis caminos, es bueno, sí, pero no de esta forma. Dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Es bueno? Sí es bueno, pero no de esta manera. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué sirve todo? Miren lo dice, porque, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Dios es injusto? No, amado hermano, no, amada hermana. Dios es justo. Y si nuestro corazón está corrompido, no va a haber respuesta ninguna, porque Dios no oye a los pecadores. Dios no hace caso al injusto. Sí, tremendo, ¿verdad? Dice la Escritura, porque ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Miren lo que están haciendo, sí. Dice primero, ayunan para su propio beneficio. Y dos, oprimen al trabajador. ¿Sí? Le ponen cargas, hacen lo esclavizan. Y no le dan lo justo. Y dice, he aquí que para contiendas y debates ayunan. Dice, para estar mejor preparado. ¿Preparado para qué? Es que por si viene y me encuentra alguien, yo pueda responderle, no. A quien tú tienes que entregar cuentas y yo tengo que, es a Dios y tenemos que estar bien delante de Él. Dice, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, dijo el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mire, ahí dio una referencia. No ayunen así. Y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cuál es el ayuno? Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? Está tremendo. Miren lo que dice. No es más bien el ayuno que yo escogí. Ahí está el verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo puedes desatar a alguien? Una, hablándole de Cristo, esas personas van a aceptar. Pero primeramente hablando del corazón tiene que ser desata aquellas personas que tienes atadas sobre ti todavía. ¿Sabe quiénes son? Las que tú no has perdonado. Es que me hicieron mucho daño, me lastimaron mucho. Todavía lo tienes atado. Lo tienes atado en tu corazón. Está atado en tu corazón. Y eso precisamente tú lo tienes atados. Tienes ligaduras. Suéltalas, dice el Señor. Suelta las cargas de opresión. Sí.
Hay personas que las tienes oprimidas, ¿sabe por qué? Porque quizás en tu deseo de prosperar le prestaste dinero, le prestaste algo y está esperando que... Y aquella persona no puede pagarte. No puede pagarte. Y lo tienes cargas de opresión. Eso a él no lo deja descansar, no lo deja dormir, no lo deja ser feliz. Tienes cargas de opresión sobre esa persona. Suéltalo, dice el Señor. Ah, no, pero es que es mucho dinero, es mucho lo que me debe. ¿Y qué? Tú le debes más al Señor, yo le debo más al Señor. ¿Y acaso Dios nos está cobrando diariamente? Pero no queremos eso, ¿verdad? No te gusta este ayuno. No es bueno este ayuno, amado hermano. Discúlpeme, ya no voy a volver a escuchar sus mensajes como algunos han dicho. ¿Sí? Y 3 dice, y dejar ir libre a los quebrantados. ¿Qué son los quebrantados? Son personas que a veces se humillan y te dicen, ¿sabe qué? Perdóneme, la verdad no puedo, no tengo forma de pagarte, no tengo forma de... O perdóname por lo que te hice. Esa persona está quebrantada, está reconociendo que hizo mal. Perdónala, pero mucha gente, no. Me las debes, me las pagas. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo en Mateo 18 cuando dijo, paga, su amo le perdonó una gran deuda y él, a que le debía un talento nada más? Y le dijo, no, págame, si no te voy a meter. Y como aquel le rogó y no lo quiso perdonar y lo metió a la cárcel, ¿se acuerdan lo que le sucedió a este? Dice ese mismo versículo, o sea, dice, dejen ir a los quebrantados, dejen ir libres, déjalo libre, y que rompan todo yugo. Hay yugos que has puesto a personas, hay yugos que tú mismo te has puesto, hay cosas que traemos arrastrando, pero no queremos nosotros dejar ir libre a las personas, no queremos romper esos yugos. ¿Te sientes bien? Es que ese yugo yugos son, por ejemplo, doctrinas que traemos de otros hombres, enseñanzas que nos dieron, inclusive, es que eso me lo enseñó mi papá y mamá. Es un yugo, córtalo, rómpelo, porque te está oprimiendo, no te deja acercarte a Dios. Son yugos de opresión. Versículo 7, dice la Escritura, no es que partas tu pan con el hambriento, o sea, que le compartas lo que Dios te da, pero eso no queremos. Dice, y a los pobres errantes albergues en casa, la hospitalidad, que cuando veas al desnudo lo cubras, misericordia, y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice la Escritura, nacerá tu luz como el alba. ¡Wow! Hasta entonces, ahí está la recompensa de la condición que está arriba. El verdadero ayuno del corazón va a traer esto. Cuando tú y yo ayunamos de corazón, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Wow! ¡Qué bendición! El ayuno del corazón es lo más importante, amados hermanos. Iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo, necesita saber esto. Porque hay personas que solamente están ahí porque quieren una religión diferente a la que tenían por olvidarse de cualquier cosa. Pero no quieren un encuentro con Dios, y esto te da un encuentro con Dios, la santidad, el ayuno del corazón. Entonces invocarás, mire toda la recompensa de haber hecho el ayuno verdadero. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Entonces no va a decir, Señor, ya ayuné y no me hiciste caso. No tuvo necesidad de ayunar con el vientre. ¿Por qué? Porque ayuna con el corazón. Sí. Y dice, entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. ¿Quién? Dios dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, señalando a los demás. Mire qué curioso, ¿verdad? Cuando nosotros señalamos a otros, ¿cuántos nos señalan a nosotros? El dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Sí? No, yo era esto, yo esto y esto. Y pensamos como aquel, yo no soy como ese que está ahí atrás de mí, que está ahí, no, yo no soy ladrón, yo ayuno 2 veces, 3 veces, 10 veces a la semana. ¿Sí? Dice, y si dieres tu pan al hambriento. ¿Cuál es el pan? También puede ser el pan físico, pero también es la palabra de Dios. Y saciares el alma afligida. Yo estoy saciando su alma en el nombre de Jesús ahora, porque esto le trae confort a su alma, le trae alimento a su alma, porque esto es lo que necesita tu alma. ¿Sí? Y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermoso, precioso, maravilloso. Todas las promesas que Dios les da están basadas en esto, en el ayuno del corazón, en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios actuar en su vida.
¿Sí? El versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Esa es la cita que el Señor me dio cuando inicié este ministerio. Antes de iniciar el ministerio, Él me dijo, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas vivas, cuyas aguas nunca faltan. Esto que estoy haciendo es lo profético, es el cumplimiento de la promesa de Dios que me dio allá en el 2008. ¿Sí? Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Esos son los discípulos los que van a hacer esto. Los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Sí? El Señor me dijo, restaurarás. Y dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bendito sea su nombre, porque Él es fiel a sus promesas. Él no es como el hombre, Él no miente, Él todo lo hace perfecto. Entonces, debemos de entender que solamente el ayuno del corazón es lo que realmente glorifica a Dios, y eso va a traer recompensas a nuestras vidas. La santidad. Santifíquense, santifíquense, dice el Señor. Iglesia del Señor, santifíquense. No es fácil, se lo vuelvo a repetir, es muy difícil, porque estamos tan habituados a vivir en dos mundos, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia, en la carta a la iglesia de la Odisea, le dijo, un pie en la tierra y otro en el cielo. No se puede así, no se puede así. O eres o no eres. No se puede amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Apreciarás a uno y menospreciarás al otro. Eso tiene que ser claro. Lo que tú tienes que entender es esto. Por esa razón la Escritura de nosotros, la Biblia nos insta, nos motiva muchísimas veces a vivir la santidad. De hecho, ese es el propósito, de que seamos santos, de que vivamos en santidad. Perdón. En 1 de Pedro 1:14 el Señor cuando nos habla a nosotros nos dice, como a hijos obedientes, como a hijos obedientes, nos está motivando a la obediencia, ¿sí? Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Antes, tú y yo, solo ayunábamos con el vientre. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñaron. Ah, no, y todavía nos enseñaron el ayuno de vegetales, el ayuno no sé de qué, lo inventaron. No está en la Biblia. Agarraron textos, pero fuera de contexto. Ahí solo la forma del ayuno es abstenerse de alimento total. ¿Sí? Eso es todo. Pero le buscamos forma por nuestra comodidad, para sentirnos bien, nuestro confort. Versículo 15. Mire lo que dice. Sino, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Escrito está, sean santos. Absténganse de toda especie de mal. Ayunen con el corazón. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender esto, amados hermanos. De verdad, en el amor de Jesucristo, el Señor está llamando a que se levante esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, ¿sí? El ayuno hace esto, el verdadero ayuno hace esto. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? La promesa de que Dios te va a contestar y te va a decir, heme aquí, ¿qué quieres, hijo? Esa es la promesa, una de las promesas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. O sea, hay una santidad que no es perfecta, pero hay una que es perfecta, y esa tenemos que ir perfeccionándola día a día. La santidad se va perfeccionando, nos hace mejores, ¿sí? Empezamos la santidad poco a poco y la vamos perfeccionando. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se puede perfeccionar fuera del temor de Dios. Tiene que ser en el temor de Dios. Así que, amado hermano, esa es la invitación. No estoy diciendo que ya no ayunes con el estómago, sino que primeramente ayunes con el corazón. Porque eso agrada a Dios. Eso glorifica a Dios. Porque eso va a hacer que Dios se manifieste en tu vida. Tú vas a ver a Dios actuar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Cuando tú clames, Dios te va a decir, heme aquí. Quitémonos el orgullo, la soberbia, todo aquel que nos hace ver a los demás abajo de nosotros. Aquello que aunque nos dio Dios un ministerio, no somos mayores que nadie. No, mi amado hermano, al contrario, debemos servirle a los demás con humildad. Debemos estar, dice el Señor, el que quiera ser mayor, tiene que ser servidor de los demás.
Pero eso no nos cuesta, eso no queremos hacerlo. Queremos vivir como lo aprendimos de otros. No, sé tú guiándote por... El Señor dice que nos dejó ejemplo, ¿quién? Jesucristo, para que sigamos sus pisadas. Amado hermano, amada hermana, ¿qué te enseñaron? Pero mira, no olvides lo que dice la Escritura en Isaías 58, en el versículo 6 o 7, quiero que lo busques ahí, 58, 7 o 6, donde dice, no es más bien el ayuno, 6, que yo escogí desatar las ligaduras. Eso acuérdate, anótalo, ponlo en una cartulina fluorescente ahí en donde tú te acuestas, o en la puerta de tu casa, no sé dónde, que pueda estar visible, que tú lo recuerdes. El verdadero ayuno es este, es el ayuno del corazón, que yo tengo que desatar, dejar ir libres a aquellos que los he traído porque me violaron, porque me abusaron de mí, porque me robaron, porque me hizo fraude, porque me engañó, porque me abandonó, porque no sé qué te haya hecho. Pero ya tienes que dejarlo ir. Ya pasó, ya no tienes nada, ya no puedes arreglar nada. Lo único que estás haciendo es que tú estás cargando con cosas del pasado. Tienes ligaduras, desátalas. Te dio Dios la autoridad para atar y desatar. Desata esas ligaduras que te tienen ahí cautivo. Empieza perdonando. Empieza pidiendo perdón. Empieza soltando a aquellos que estén endeudados contigo, porque por causa tuya no duermen. Están sufriendo. Y tú por tu ambición, no es que me tiene que pagar la deuda que me debe, no, olvídala. Porque recuerda lo que tú haces. Dios te lo hará a ti. Con la misma medida que mides, serás medido. Porque lo que siembras cosechas. Así está escrito. Por esa razón yo te invito, que si tú estás equivocado, como yo lo he estado, también hoy le puedas decir al Señor, Señor, no es que yo no vaya a ayunar con mi estómago, sí, porque necesito ser creyente, y eso va a ayudarme a tener fe, pero voy a ayunar con el corazón, y lo voy a hacer toda mi vida, día y noche, día y noche. Voy a arrancar de mi corazón esos pensamientos. No le digas, Señor, quítalos. No, no, Dios no quita nada. Tú tienes el poder y la autoridad para echarlo fuera. Ya no lo vuelvas a hacer. Ya no mires con lujuria, con lascivia. Pídele a Dios que te ayude a combatir contra la lujuria, la lascivia, la ambición, la codicia, la avaricia que hay en tus ojos. ¿Sí? De cualquier cosa. La lujuria y la avaricia no solamente es con la carne, puede ser con un automóvil, unas ofertas que ponen en ciertos lugares, aunque no tengas en deudas. Persona endeudada está con yugos en su vida. Si tú debes un peso, tú estás endeudado, tú eres esclavo de aquel que le debes. Tienes que libertarte hoy, hay ataduras en tu vida que le dice. Hay muchas cosas que no te permiten practicarle el ayuno del corazón, porque hay ataduras en tu vida. El diablo está molesto por lo que te estoy enseñando hoy, porque el Señor me dijo esto. Viene de parte de Dios, pero está penetrando a tu espíritu. Y yo sé en el Señor que muchos van a empezar con el ayuno del corazón. Lo anhelo y lo deseo. Con todo mi corazón le pido al Espíritu de Dios que traiga convicción a tu vida, que te redarguya, que te convenza de pecado, porque es su palabra, no mi palabra, es la de Él, para tu vida, porque te ama. Porque mi Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. ¿Quién soy yo para lastimar tu alma? No, yo vine para ayudarte, para saciar tu alma, para que se salve tu alma como la mía también. Así que te invito en el amor de Jesucristo que empieces ya, desde hoy, a ayunar con el corazón. Y vas a ver los resultados, vas a ver a Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Por eso la Escritura dice que José era un hombre que ayunaba de corazón. ¿Se acuerda cuando la mujer lo quería seducir? Él dijo, lejos de mí que peque yo contra Jehová y contra mi amo. ¿Y sabe qué dice la Escritura de José? Y Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. ¿Quieres eso? Ayuna con el corazón. Y quiero antes de despedirme darle gracias por sus comentarios, por sus palabras hermosas que mandan. Me alienta mi espíritu, me alienta a seguir adelante y sé que vale la pena seguirles compartiendo y esforzándome y buscando de Dios para ustedes la palabra hermosa. Que Dios les bendiga ricamente, abundantemente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.